A continuación vamos a estudiar lo que corresponde entonces a la clasificación de estos personajes que sembraron ideas para la futura revolución hispanoamericana o llamadas también las guerras de la independencia. Pero hemos dicho que los precursores son ideólogos, son pensadores que van a analizar y criticar los defectos, los abusos del sistema colonial español en América. Entonces hemos visto nosotros que hay dos tipos de precursores. ¿Cuáles son? Unos son los reformistas y los otros serán los separatistas. Entonces, si hablamos nosotros de los precursores reformistas, estamos hablando aquellos que van a solamente van a dirigirse a las autoridades virreinales para mejorar ciertos elementos defectuosos del gobierno colonial español. Es decir, que por el cual ellos van a criticar de una manera no violenta, sino más bien, como se dice, moderada, debido, por ejemplo, al abuso de las autoridades como los corregidores a los indígenas, por ejemplo, los altos abusos en el cobro de tributos, en el reparto mercantil. Entonces, y además se le exige entonces corregir esos defectos por parte de las autoridades españolas. Y por ello se encomiendan, ellos invocan entonces la imagen paternal del rey de España para corregir estos defectos. Y vamos a dar el caso, por ejemplo, de estos precursores reformistas en Fray Calixto de San José Túpac Inca. Él es, para empezar, él es tarmeño, nació en 1710, su padre era un comerciante español y su madre indígena, que su linaje, su ascendencia pertenece a la panaca o a la casa real o a la familia real de Túpac Inca Yupanqui. Sin embargo, él ingresa pues a la congregación de la orden franciscana. Pero cuando Fernando VI asume el trono español, él decide componer un conjunto de quejas debido a los abusos, repito, de las autoridades españolas, pero el estilo literario que va a escribir Fray Calixto de San José Túpac Inca se basa, por ejemplo, como modelo las lamentaciones de las profecías de Jeremías. Y es por ello que él va a componer esta obra que se llama Las exclamaciones reivindicacionistas, más o menos en 1748, porque 2 años después decide este documento presentarlo ante el monarca español Fernando VI para de una manera pues que el rey contemple pues la miseria, la explotación, la marginación, los abusos, la corrupción del gobierno colonial español. Por eso que cuando él se dirige a España se presentará al Consejo de Indias para remitir ese documento al monarca español, pero para las autoridades del Consejo de Indias ve pues que este documento puede sobrevenir una mala impresión al monarca y podía haber represiones, por eso que este documento no llegó a las manos del rey. Sabemos ya por los intereses creados por parte de las autoridades metropolitanas españolas, ¿no? Entonces, ¿qué plantea entonces esta obra, las exclamaciones reivindicacionistas? Que plantea, por ejemplo, la libre propiedad, el respeto a la propiedad privada, por decirlo así. Otro, ¿cuál es? La abolición del tributo indígena, que es uno de los males perjudiciales para los indígenas por los abusos de las autoridades como el corregidor. También planteaba que la eliminación del trabajo personal de los indígenas a los españoles. También él planteaba la posibilidad que los indígenas, para mejorar su situación social y económica, ellos exigió en su propuesta el acceso a la educación en los colegios y seminarios. También podemos decir que él planteó la libertad del comercio, o sea que también indígenas comunes y todas las castas que había en el virreinato podían ingresar al comercio entre ellos. Y también planteaba la abolición del corregidor. Entonces vamos a hablar que Fray Calixto de San José Túpac Inca
es considerado como el primer precursor reformista de toda América, de las Américas, ¿no? Vamos a hablar de otro gran personaje, precursor reformista, de José Baquejano y Carrillo, ¿no? Él es su título es el segundo conde de Vista Florida, de la alta sociedad española, que tuvo mucho vínculo con el virrey don Manuel Guirior, ¿no? Y que de una manera pues él fue también un modernizador de la educación colonial limeña, que quiso introducir las ideas de la Ilustración francesa, pero todos sabemos que el Perú es un país conservador y de una manera no logró ese cometido. Pero justamente cuando ya pues estalló la rebelión de Túpac Amaru II, entonces, y también en este caso su represión de esta rebelión Túpac Amarista que hemos estudiado, entonces, y también la acción del visitador Areche, entonces esto motivó pues una, digamos, una inquietud por parte de José Baquejano y Carrillo, por el cual él justamente por el momento ingresaría el nuevo virrey del Perú, don Agustín de Jáuregui, y por eso pues como él era profesor de la Universidad de San Marcos, entonces él le va a, digamos, le va a leer un elogio, una alabanza al ingreso de este nuevo virrey, don Agustín de Jáuregui, y cuya obra se llamará pues justamente el elogio al excelentísimo virrey don Agustín de Jáuregui. Ahora, si hablamos de esta obra pues de él, simplemente pues hay varios fragmentos de su elogio a Jáuregui, donde él habla pues que dice, ¿no? Por ejemplo, el buen gobierno deja de serlo si se establece y se funda contra el voto y opinión del público. Es decir, o sea que el gobierno colonial es autoritario, despótico, y de una manera pues estamos viendo que la corrupción de las autoridades españolas principalmente pues eran muy, digamos, eran muy arbitrarias, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del elogio a Jáuregui, también dice, ¿no? El pueblo es un resorte que forzado más de lo que sufre, su elasticidad revienta destrozando la mano que lo oprime y sujeta. O sea que vemos que siempre, como siempre, quienes son los sectores más oprimidos, que él decía que era su lamentación, su llanto, era el pueblo, principalmente los sectores indígenas. Pero Baquejano y Carrillo, aparte de ello, tiene su trayectoria intelectual como fundador de la Sociedad Filarmónica. Es una reunión académica de intelectuales, de personas notables de la sociedad colonial de esa época en Lima, y pues de esa sociedad filarmónica que fundó con Diego de Cisneros saldrá una gran institución académica propiciada por otro virrey en 1791 llamado el virrey Francisco de Taboada de Gil, cuya institución académica, este círculo académico se llamó entonces la Sociedad Amante del País. Entonces, y de esa reunión, quienes participan, por ejemplo, su amigo Hipólito Unanue, José Rossi, entre otros. Pero cuando él escribe historia de, por ejemplo, de San Marcos, la Real Audiencia, historia, él se pone con un seudónimo llamado Cefalio, cuando era un humanista italiano. También vamos a hablar de Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, este gran médico ariqueño, uno de los más grandes sabios del mundo académico de aquella época. Él también colaboró junto con Baquejano y Carrillo en el Mercurio Peruano y también la Sociedad Amante del País, donde va a publicar pues, su obra llamado El Clima de Lima, cómo el clima influye en el temperamento de las personas. Su seudónimo es Ariosto, pero Hipólito Unanue tuvo una trayectoria también intelectual y también como conspirador de dar nuevas ideas liberales, las ideas de la Revolución Francesa a sus estudiantes, cuando ya sabemos que en 1805 se fundó la Escuela de San Fernando, que ahora es Escuela de Medicina de San Fernando, que pertenece a la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Entonces él ahí justamente va a propiciar ideas subversivas contra el sistema español, pero va a ser acallado por el virrey Abascal. Después va a ser colaborador de San Martín y Bolívar como ministro de Hacienda, ¿no? Y a él le van a dar como recompensa la hacienda Unanue que está en el Valle de Cañete.
Por eso que su apodo de Unanue es el partero de la República. Y vamos a hablar de un profesor chachapoyano mestizo, es Toribio Rodríguez de Mendoza, otro gran pensador de la independencia que va a ser formador, cultivador de idea a una nueva generación de futuros revolucionarios o próceres de la independencia en el convictorio de San Carlos, que actualmente es Casona San Marcos en el Parque Universitario en la ciudad de Lima. Entonces, él es el maestro de los próceres. Ahora vamos a hablar sobre los precursores separatistas. Ellos planteaban pues una ruptura total con España, ¿no? La fundación de una patria criolla, una fundación de unas nuevas tierras encabezada por los criollos. Si hablamos nosotros de los vínculos que tienen ellos, estos separatistas, se debe pues a su tradición histórica, porque ellos justificaban que por línea paterna son descendientes de los conquistadores y por línea materna pues eran descendientes de los reyes incas. O sea, ellos eran incas pero no indios. Y sabemos pues que el desprecio que tiene el criollo es el indígena, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues habla de patria criolla, que hay una comunión de que cultural, como la religión católica, el idioma castellano, la corrida de toros, etc. Entonces vamos a hablar pues de una ruptura política frente a la metrópoli española. Y vamos a hablar de quién, el primer pensador separatista de América. Separatista es Juan Pablo Viscario y Guzmán, ex jesuita, que a los 19 años fue expulsado por orden del Carlos III, del rey Carlos III en 1767. Este ex jesuita arequipeño nació en Pampa, Colca. Entonces se va a vagar por Francia, por diversos países europeos. Y publica pues él en Londres, que está en contacto con algunos personajes políticos y algunos elementos, que se entera de la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. Y es por ello, ante esa información, entonces decide buscar apoyo de la corona británica para poder invadir América e independizar frente al poder español. Pero esos planes son infructuosos, no prosperan, pero él, antes de morir, entonces él va a publicar su famosa obra llamada Carta a los Españoles Americanos, que estuvo escrita en francés. Entonces, ¿qué plantea Viscario Guzmán, ¿no? Por ejemplo, si hablamos que él enaltece la tierra americana, ¿no? Como dice, por ejemplo, ¿no? Uno de sus fragmentos dice pues que el descubrimiento de una parte tan grande de la tierra es y será siempre para el género humano el acontecimiento más memorable de los anales de la historia, más para nosotros y somos sus habitantes, y para nuestros descendientes es un ejemplo de la más grande importancia. Significa que la tierra de América, ¿para quién es? Para los españoles americanos. ¿Y quiénes son los españoles americanos? Son los criollos. También podemos hablar, por ejemplo, que él infunda sentimiento patriótico de amar y morir por la tierra americana, ¿no? Esa idea de patria. Por eso dice, por ejemplo, el nuevo mundo es nuestra patria, su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente para determinarnos por ella a tomar el partido necesario a la conservación de nuestros derechos propios y de nuestros sucesores. Es decir, si te das cuenta, este sentido patriótico es el amor a la patria, defender la tierra que nacimos, y también que esa valoración debe tener nuestros descendientes. También pues él cuestiona también lo que hace la corona española borbónica, ¿no? En este aspecto, digamos, a la marginación de los criollos en los cargos públicos. Por ejemplo, dicen en uno de sus fragmentos en su obra, dice: así, mientras que en la corte, en los ejércitos, en los tribunales de la monarquía española, se derraman las riquezas y los honores a los extranjeros de todas las naciones, nosotros solo somos declarados incapaces a ocupar aún en nuestra propia patria unos empleos que es rigor nos pertenece exclusivamente. ¿Se dan cuenta ustedes, estimados jóvenes, que él habla de esta molestia, de este malestar generado por la reforma borbónica? Entonces, ellos que exigen administrar las tierras. Y también pues nos habla también, por ejemplo, que él denuncia también que los abusos, el atraso
de América se debe pues a la incapacidad del gobierno español, la corrupción por parte de ¿qué? De las autoridades españolas. Por ejemplo dice, ¿no? Por honor de la humanidad y de nuestra nación, más vale pasar en silencio los horrores y las violencias del otro comercio que se rogan los corregidores y los alcaldes mayores para la desolación y la ruina particular de los desgraciados indios y mestizos. O sea que vemos también otro problema que existe y él lo denuncia abiertamente en esta obra de la Carta de los Españoles Americanos, y que, si ustedes sabemos que está en francés. ¿Y cómo pasa al castellano, profesor? Es simple. Vizcarra Guzmán conoció al ministro, digamos, de representante de los Estados Unidos en Gran Bretaña, en Inglaterra, y justamente pues antes de morir Vizcarra Guzmán le da al embajador de Estados Unidos en Inglaterra, en Londres, Rufus King, para la traducción al castellano, pero Rufus King no entendía el castellano, y justamente 3 semanas después de la muerte de Vizcarra Guzmán aparece otro precursor de la independencia, don Francisco de Miranda, patriota venezolano, llamado el peregrino de la revolución, que luchó en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, y él es el que traduce al castellano la obra de Vizcarra y Guzmán. Entonces él participa en la independencia de Venezuela, y desgraciadamente Bolívar lo traiciona y lo entrega a las autoridades españolas. Pero la importancia, ¿cuál es? El peregrino de la revolución es que él tradujo al castellano la obra de Vizcarra Guzmán. Otro precursor de mayor importancia continental, en términos continentales en toda América, es Antonio Nariño, que es colombiano, y él hizo la traducción al castellano de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, ¿no? Y fue vicepresidente de la Gran Colombia, nombrado por Bolívar. Y es un documento de vital importancia debido a que sabemos nosotros que se conquistó los 3 ideales más importantes: libertad, igualdad y fraternidad. Si lo traducimos a nuestra realidad de aquella época en América, es para los criollos, ¿no? Porque el negro sí no contaba su plan. Hablemos también de José de Ribagüero y Sánchez Bosquete. Él es precursor peruano, él es el conde de la Ribagüero, futuro primer presidente del Perú, fundador de un oratorio, de una institución que va a conspirar contra el gobierno colonial del virrey Abascal. Ribagüero entonces publica, este gran precursor peruano limeño, las 28 causas de la independencia del Perú y de América. Él hace pues una fuerte crítica al gobierno colonial. ¿Por qué? Por ser el culpable del atraso de toda América española, ¿no? Y justamente sus 28 causas que publica, vamos a solamente hacer una pequeña digamos, un pequeño repertorio de su planteamiento en sus obras llamadas 28 causas, ¿no? Vamos a hablar de unos puntos importantes y quiero que ustedes piensen si realmente lo que dijo Ribagüero en la actualidad existe o no existe. Dice, ¿no? Por ejemplo, que la América permanece gobernada despóticamente, sin observancia a ley, expuesto a sus habitantes a los diarios ultrajes y violencia de ministros, virreyes, gobernadores. Otro punto, que es doloroso a los americanos a ser gobernados por unos déspotas, insultantes, ignorantes y soeces, y verlos al mismo tiempo cargados de honores, colmados de riquezas y cercados de hombres corrompidos e inmorales. Si eso lo aplicamos en nuestra realidad política, ¿será cierto eso? Otro punto, no dejan libertad al ciudadano ni a la prensa, sino solamente de insultarse entre sí con el objeto de aumentar la desunión y la discordia. Y se dan cuenta, eso es si realmente lo que dijo Ribagüero hace casi más de 200 años, si se ocupa en la actualidad. Entonces, eso es la obra de Ribagüero. Y finalmente Sánchez Carrión, él es un precursor, un pensador de gran apego ideal republicano, afrancesado. Entonces él dice pues que él plantea pues que la república es el mejor gobierno para el Perú, debido pues a que se fundan las ideas de igualdad, la idea de libertad contra el despotismo monárquico, o sea, contra el gobierno del rey de España,
y él, como su apodo es el solitario de Sayán, difundió las principales ideas republicanas en su periódico llamado La Abeja Republicana. Por eso que a él se le llama, también se le llama el tribuno, o sea, defensor de la República. Bien, jóvenes, entonces con esta clase hemos culminado el desarrollo del proceso de independencia, los factores que influyeron para la independencia de Perú y de toda América Hispana, y también hemos hablado sobre los pensadores o llamados precursores de la independencia. Entonces, no se olviden las recomendaciones frente a esta pandemia. ¿Cuál es? Estornudar o toser cubriéndose con el brazo, o también lavarse las manos por 20 segundos y estar distante de personas a una distancia de 1,5 metros. Entonces, les deseo, aproveche bien esta semana, estudien, esfuércense y sigan las recomendaciones sanitarias. Nos vemos. Bye.